La increíble acción de una mesera salva a un CEO de un fraude de $500,000. El aroma a café recién hecho y tortillas doradas envolvía el pequeño restaurante en el corazón de un tranquilo pueblo en Jalisco. Sofía, con su delantal manchado de aceite, se movía entre las mesas con una sonrisa cuidada, aunque su corazón latía al compás de la preocupación. A sus 35 años, era una madre soltera que había aprendido a valerse por sí misma, enseñando a sus 2 hijos el valor del esfuerzo y la honestidad. Pero cada mañana, antes de salir de casa, sentía el peso de su responsabilidad aplastarle el pecho. Era un ciclo incesante de angustia y determinación. Una mañana, un cliente diferente entró al restaurante. Alejandro, un CEO de una multinacional, se sentó solo, como si buscara refugio del caos urbano. Sus ojos, profundos y calculadores, se encontraron con los de Sofía durante un instante breve pero electrizante. La conexión fue inmediata. Mientras le servía un café, él compartió historias sobre proyectos y ambiciones que inclinaban su cabeza ante la realidad que ella conocía, lograr lo imposible en medio de las circunstancias adversas. Sofía le contó sobre sus hijos, su lucha diaria y el sueño de ofrecerles una vida mejor. Esa chispa en los ojos de Alejandro no se podía ignorar, y cada visita suya incrementaba la curiosidad de Sofía. Pero ese día, algo cambió en el aire. Mientras estaba en la cocina, lavando platos, sus oídos atraparon un murmullo entre 2 de sus compañeros, que hablaban de un plan oscuro relacionado con Alejandro. ¿Te imaginas? $500,000, decían en voz baja. El corazón de Sofía se detuvo. Un frío sudor le recorrió la espalda. La idea de que alguien quisiera traicionar a ese hombre, aunque casi no lo conocía, la llenó de un miedo terrible. ¿Y si sus acciones perjudicaban no solo a Alejandro, sino también a sus hijos? La presión de hacer lo correcto se intensificaba, y la angustia la invadía. Sofía cerró los ojos, sintiendo el conflicto interno arder dentro de ella. Debía proteger a su familia, y al mismo tiempo no podía permanecer en silencio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la presión aumentaba, pasaron los minutos y su mente se debatió entre el miedo y la urgencia de actuar. En el fondo, sabía que, al hablar con Alejandro, arriesgaría su pecado, pero en ese instante, lo único que podía pensar eran los rostros de sus hijos, su risa, su futuro vulnerable. Con cada minuto que pasaba, la idea de dejar que ese fraude continuara crecía como un monstruo en su pecho. El momento decisivo llegó. La decisión se plantó frente a ella como un camino bifurcado. Con el corazón agitado, buscó a Alejandro, decidida a usar su voz. Pero, ¿cómo le diría? ¿Cómo le comunicaría que podía estar a punto de perder todo? La inminente tensión y la posibilidad de un desenlace trágico llenaban el aire de anticipación, dispuesta a realizar un sacrificio personal por la verdad. La valentía y el miedo se entrelazaban peligrosamente, y Sofía estaba a punto de cruzar el umbral hacia un dilema del que no podría retroceder. ¿Tendría el valor de desmantelar una red de traición mientras su propio futuro tambaleaba al borde del abismo? La respuesta se impacientaba, y el destino de todos pendía de un hilo. Sofía tomó una profunda respiración antes de acercarse a la mesa de Alejandro, el estómago revuelto por la mezcla de temor y determinación. Sus pasos eran firmes, pero su mente estaba en un torbellino. Cada paso que daba sentía que se alejaba de la seguridad de lo conocido, enfrentándose a un terreno traicionero. Cuando llegó frente a él, su voz tembló momentáneamente, traicionando la valentía que intentaba proyectar. «Alejandro, ¿podemos hablar un momento?» La pregunta salió hiriente, como una flecha lanzada sin saber si daría en el blanco. Él la miró con curiosidad, dejando su café a un lado y asintió. «Por supuesto, Sofía. ¿Qué sucede?» Las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta. Tenía en mente la traición que amenazaba con devorar su vida y la de sus hijos, pero articularlo era casi insuperable. A medida que los minutos transcurrían, su mente se llenaba de las posibles consecuencias: perder su trabajo, la desaprobación de sus amigos, incluso el riesgo a represalias.
Sin embargo, el futuro de Alejandro colgaba en la balanza. Se centró en los ojos de Alejandro, buscando un destello de confianza en su mirada. «Escucha», dijo finalmente, «hay algo que necesitas saber. En el restaurante he oído conversaciones sobre tu empresa. Hay un plan, un fraude que podría afectarte muy seriamente». Alejandro frunció el ceño, sus rasgos endureciéndose. «¿Fraude? ¿De qué habla Sofía? Esto es serio». Su voz, ahora grave, reflejaba el impacto de sus palabras. Aprovechando ese momento de incertidumbre, Sofía siguió. «No sé todos los detalles, pero hay personas aquí que han estado hablando de una cantidad grande. Se supone que han estado planeando algo que podría minar tu empresa. No tengo pruebas, pero lo sé. Mi instinto me dice que no debo quedarme callada». Alejandro no apartó la mirada de ella. Esta vez su concentración era aguda. «¿Por qué estás haciéndome esto? ¿Por qué arriesgarías tu trabajo?». La pregunta golpeó a Sofía como un martillo, y por un instante se sintió vulnerable. ¿Por qué estaba arriesgándose? Las imágenes de sus hijos la llenaron de fuerza. «Porque creo en la honestidad y porque no puedo permitir que alguien sufra por la codicia de otros. No soy solo una mesera, soy madre». La última palabra resonó con un eco resoluto en el aire. Alejandro pareció procesar sus palabras. Sus ojos, antes duros por el reciente revuelo, mostraban ahora un leve destello de admiración. «Aprecio tu sinceridad, Sofía, pero esto podría ser peligroso». La claridad que una vez sintió al hablar se volvió confusión. La opción de desenmascarar un engaño estaba levantando muros a su alrededor. «¿Qué haré si me despiden? Mis hijos dependen de mí. ¿Y si ellos...?» Alejandro se inclinó hacia adelante, interrumpiendo su cadena de pensamientos. «Necesitamos actuar rápido. Puedes ayudarme a investigar esto desde adentro. Confío en ti». Esa expresión de confianza fue un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo, Sofía sintió el peso de la responsabilidad. Ser parte de una conspiración, aunque fuese con intenciones honestas, la llenó de dudas. Aceptar la propuesta significaba entrar en un mundo que no conocía, lleno de riesgos que podrían desestabilizar su vida aún más. Mientras los dos planeaban, en su mente luchaba una batalla interna. La voz que solía ser insegura ahora clamaba por salir. ¿Sería capaz de convertirse en la heroína que sus hijos necesitaban? ¿O se convertiría en la arquitecta de su propia ruina? El tiempo jugaba en su contra, y con cada segundo que pasaba, la decisión se volvía más urgente, más crítica. Se encontraba en un borde peligroso, donde la valentía y el temor se entrelazaban en un único hilo. Sofía sacó valor y decidió que debía perseguir esta oportunidad, aunque temblara en su interior. «De acuerdo, Alejandro, estoy dentro». Pero lo que no sabía era que esta elección abriría puertas a secretos oscuros que la llevarían a confrontar no solo a los traidores, sino también una parte de sí misma que nunca había reconocido. La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y un nuevo desafío emergía en el horizonte, formidable e inesperado. ¿Estaría Sofía lista para enfrentar la verdad que se desplegaba frente a ella? Sofía se encontró frente a una encrucijada que múltiples veces había considerado en su mente y que ahora, sin embargo, parecía mucho más tangible y aterradora. La responsabilidad que había decidido asumir pesaba sobre sus hombros como una mochila cargada de piedras. Pero algo dentro de ella comenzaba a despertarse, una voz poderosa que le decía que había mucho más en ella de lo que había creído posible. Mientras Alejandro exponía un plan detallado para desenmascarar el posible fraude, Sofía prestó atención a cada palabra, absorbiendo cada detalle que podría ser crucial. Descubrir el fraude no significaría solo salvar la empresa de Alejandro, debía hacer que esos datos le revelaran la red de corrupción que la cercaba. «¿Qué sabes hacer, Sofía?», le preguntó Alejandro, sorprendiéndola. «Soy buena en escuchar. Puedo entender lo que la gente no dice», respondió, sin estar del todo segura de sí misma. «Eso es importante. Cada conversación que escuches puede darnos una pista». Él le sonrió, la urgencia dibujándose en su rostro. «Pero también necesitamos un plan, tendremos que ser inteligentes». El corazón de Sofía latía con fuerza, no solo por la adrenalina, sino por el desafío que se le planteaba. Durante años se había mantenido en un papel que consideraba seguro, limitado a atender mesas, y ahora se encontraba en el centro de una tormenta.
La transformación interna había comenzado. Se dio cuenta de que la habilidad de escuchar podía ser convertida en una herramienta poderosa. ¿Podía realmente convertirse en un activo valioso en esta batalla? Con cada nuevo día, su misión se tornaba más clara. La investigación se convertiría en su quehacer diario, su vida real entre las mesas y las órdenes se mezclaba con la clandestinidad de una visión más amplia. Escribía en una libreta cada conversación, cada susurro, cada detalle aparentemente insignificante. Su confianza crecía, así como también el sentimiento de pertenencia a algo más. Sin embargo, cada paso la acercaba más a una verdad que podía ser más inquietante de lo que imaginaba. Un día, mientras servía café a un grupo de clientes en la barra, escuchó un comentario que la hizo estremecerse. Hablaban de una reunión secreta y de transferencias de dinero que parecían fuera de lugar. Un nudo se formó en su estómago. Sabía que esas palabras podían ser la clave para destapar todo lo que estaban planeando. La ambición de averiguar más la impulsó, y una vez más, la voz interna que había surgido desde su encuentro con Alejandro la guiaba hacia adelante. Pero, en el fondo, el miedo persistía. ¿Sería esto un juego demasiado grande para alguien como ella? Con su libreta en mano, se dirigió a Alejandro, dispuesta a compartir su descubrimiento. Sus pasos eran rápidos, pero su mente daba vueltas en un mar de incertidumbres. Alejandro, creo que he encontrado algo. La mirada de él se volvió seria, y eso hizo que los latidos de su corazón resonaran con más fuerza. ¿Qué has escuchado?, preguntó, su tono cortante. Hay una reunión programada en el hotel la próxima semana. Hablan de transferencias. Podría ser clave para desmantelar lo que están planeando. Sofía sintió que esas palabras liberaban un peso de sus hombros, pero también conciencia de lo que estaba a punto de desatar. La expresión de Alejandro cambió, no solo por la información, sino porque juntos habían cruzado una línea irreversible. Esto es serio, Sofía. Necesitamos ir juntos a esa reunión. Será arriesgado. Sofía sintió como si un abismo se abriera ante ella. No solo se estaba jugando su futuro, sino que se adentraba en un juego que podía definir no solo su vida, sino también lo que había descubierto sobre sí misma. Una mujer capaz de tomar riesgos por el bienestar de su familia. Mientras comenzaban a trazar el plan, una pregunta punzante la atravesó. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que vendría, incluida la posibilidad de tener que confrontar sus propios miedos y dudas, o dejarlo todo atrás si las cosas salían mal? A medida que la noche caía y el aire se tornaba más denso, la respuesta a esa pregunta quedó suspendida, provocando una mezcla de ansiedad y determinación. Y en el silencio de su mente, la urgencia crecía. Este era solo el principio. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para proteger lo que realmente amaba? Sofía apenas pudo dormir esa noche. Su mente revoloteaba entre la expectativa y el miedo. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, la visión de la reunión clandestina se hacía más vívida. Se imaginaba en el lugar, escuchando las conversaciones furtivas que podrían cambiarlo todo. Pero también se veía atrapada, incapaz de dar el siguiente paso. Sin embargo, el día siguiente la decisión fue clara: tenía que actuar. A medida que avanzaban los días, su tarea de investigar se convirtió en su prioridad más alta. Cada tarde después de su turno en la cafetería, se sumergía en documentos, intentando interpretar cifras y patrones que solo alguien con experiencia podría entender. Se dedicaba a leer sobre finanzas y técnicas de investigación, memorizando términos que antes le parecían ajenos. Esa búsqueda de conocimiento se transformó en una forma de empoderamiento. A cada paso que daba, se deshacía más de la imagen de la mesera temerosa que había sido. Sofía empezó a conectar con antiguos compañeros en la industria. Entre platillos y charlas livianas, les hacía preguntas sutiles, buscando información que pudiera ser relevante. Notaba que, aunque a veces dudaban de sus intenciones, su manera de escuchar lograba que se abrieran. Debido a eso, acumuló un arsenal de información fragmentada que, como piezas de un rompecabezas, empezaban a tener sentido. Sus encuentros con Alejandro eran cada vez más frecuentes y llenos de intensidad. Se turnaban para compartir hallazgos, construir hipótesis y establecer estrategias. La conexión entre ellos se fortalecía, pero también la presión de lo que estaba en juego. En una de esas reuniones, Alejandro le expresó su admiración.
No puedo creer la evolución que has tenido, Sofía. La manera en que has ido tejiendo estas conexiones es impresionante. Esa validación hizo que su autoestima diera un salto cualitativo. Se dio cuenta de que no era solo una observadora, tenía la capacidad de influir en el desenlace de la situación. Empezó a concebirse como parte de un equipo, ya no solo como asistente de Alejandro, sino como una socia que podría aportar tanto como él. Esta transformación, sin embargo, la llevó a un nuevo dilema. Había que tomar decisiones más arriesgadas para avanzar. Una noche, en la intimidad del universo de su propia habitación, se enfrentó a una revelación sobre sí misma. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Cómo podía ejercer su creatividad y nuestro instinto en un entorno de riesgo y corrupción? Las emociones afloraron, su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de fallar, pero, al mismo tiempo, estaba resuelta. Su amor por su familia le daba fuerza y claridad. No podía dejar que el miedo la detuviese. Con cada nuevo desafío, su capacidad de análisis se agudizaba. Decidió iniciar un esquema que le permitiera culturalmente encajar entre aquellos que veneraban la manipulación y el engaño. Una idea se desarrolló en su mente: infiltrarse discretamente en la reunión del hotel, no solo como observadora, sino como un agente encubierto. Con el plan en marcha, una parte de ella se preguntaba si estaba realmente preparada para soportar el peso de esas decisiones. La vida de muchas personas podía verse afectada, no solo la suya. Las consecuencias podían ser devastadoras, desencadenando una serie de eventos que no podría controlar. Mientras se preparaba mentalmente para el día crucial, un mensaje inesperado interrumpió su concentración. Provenía de alguien que nunca hubiera imaginado que la contactaría, un antiguo cliente del café, que había reconocido su esfuerzo y estaba dispuesto a ayudar. Sofía sintió cómo la posibilidad de colaboración encendía aún más su determinación. Pero eso solo la dejó con una última pregunta que la llevó a su núcleo más profundo. ¿Sería capaz de combinar la vida que había conocido con la nueva realidad que estaba por enfrentar? Este nuevo desafío la lanzó a una orilla aún más incierta. La inminente reunión no solo significaría arriesgar su vida, sino que pronto descubriría verdades sobre su propio carácter y los límites que estaba dispuesta a cruzar. ¿Lograría navegar entre las sombras sin perderse a sí misma en el proceso? La suave luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, pero Sofía no podía disfrutar de la calma del nuevo día. Las palabras del antiguo cliente, un tal Hugo, giraban en su mente. Había dicho que había visto potencial en ella, capacidad para ir más allá de ser solo una mera espectadora. Por primera vez, alguien le ofrecía una oportunidad que no estaba ligada únicamente a su trabajo en la cafetería. Se levantó y preparó un café fuerte, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir. Aquel día tenía una misión en mente. No era solo la infiltración en la reunión. Ahora había un socio potencial que podía aportarle más recursos y conocimiento. Hugo tenía conexiones, y a pesar de la desconfianza que a veces sentía hacia los hombres de negocios, esa figura le infundía seguridad. Había algo en su tono que le hacía pensar que, al igual que ella, había luchado contra viento y marea. Sofía decidió que debía reunirse con él antes del encuentro en el hotel. Creía firmemente que la colaboración podría ser la clave para salir de ese laberinto, con más información y tal vez aliados inesperados. Sin embargo, su mente era un torbellino de miedos. ¿Quién era realmente Hugo? El café estaba casi vacío cuando llegó. Sofía lo reconoció inmediatamente, un hombre de mediana edad, con una mirada perspicaz y una sonrisa confiada. Se acercó y se presentó, tratando de disimular su ansiedad. A medida que avanzaban en la conversación, Hugo reveló detalles que resonaron profundamente en ella. «Lo que estás haciendo es admirable, Sofía», comenzó, masticando una galleta que había pedido. «Pero te enfrentas a un monstruo. No es solo el dinero a perder, es el poder. Incorrectamente utilizado, puede destruir personas». Sus palabras calaron hondo y la hizo recordar a su familia, a los sacrificios que había hecho por ellas. Hugo continuó. «Debes tener cuidado, la infiltración en un entorno así es peligrosa. Necesitas buenos aliados. Te ofrezco mi apoyo, pero hay que actuar con inteligencia. La manipulación es un arte y hay que aprender a jugar esa partida».
Mientras hablaban, Sofía se dio cuenta de que estaba escuchando algo más allá de técnicas. Era un consejo sobre la vida misma. No se trataba solo de lo que quería conseguir, sino de la persona en la que estaba comenzando a convertirse. ¿Era capaz de mantenerse fiel a sí misma en este mundo lleno de ambiciones y engaños? La conexión entre ellos se intensificó a cada instante, pero la balanza de la confianza se mantenía inestable. Había algo en el fondo de su ser que le decía que debía mantener una guardia aún a pesar de su deseo de avanzar. Al terminar la conversación con Hugo, Sofía sintió que una nueva facilidad para el conflicto se había encendido en ella. Ya no solo era una mesera, se había transformado en un producto de su propio esfuerzo, un individuo que desafiaba las expectativas y se preparaba para tomar riesgos calculados. Días después, se preparó para la reunión en el hotel. Ahora, lo había decidido, no podía ser simplemente una pieza más del rompecabezas. Su visión tenía que ser la clave para desenmascarar lo que se ocultaba tras las fachadas. La presión era feroz y su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y determinación. Mientras se aproximaba al lugar del encuentro, nuevamente se enfrentaba a la pregunta clave. ¿Sería capaz de mantenerse auténtica en medio de un juego engañoso? Podía ser la clave para desenmascarar un fraude masivo, pero el costo podría ser su propia identidad. Instintivamente, su mano buscó el teléfono para enviar un mensaje a Alejandro, un recordatorio de que no estaba sola, pero a medio camino se detuvo. En lugar de eso, decidió concentrarse en el presente. La reunión iba a comenzar y debía prepararse para enfrentar lo que venía. Con cada paso que daba, estaba a punto de descubrir no solo verdades oscuras sobre los demás, sino sobre sí misma. ¿Lograría proteger su esencia mientras desentrañaba una trama de engaños? El delicado equilibrio entre sus valores y su ambición estaba a punto de ser puesto a prueba. La adrenalina la invadió, el momento de la verdad se acercaba. El salón del hotel estaba impregnado de un aire de sofisticación inquietante. Sofía se sintió pequeña bajo las luces tenues y los murmullos de una élite que parecían jugar en un tablero donde ella apenas conocía las reglas. Sin embargo, no podía permitirse dudar. Su respiración se volvió medida mientras ajustaba la corbata de su vestido, ese que había elegido cuidadosamente para mostrar una confianza que a veces le costaba creer. Al entrar, cegada por el brillo de los candelabros, su mirada se posó en una mesa donde varios hombres discutían animadamente. Reconoció a Hugo al instante y, por un momento, la calidez de su presencia le otorgó una pizca de confianza. Pero, en cuanto sus ojos se encontraron, el esbozo de una sonrisa de Hugo se transmitió a la realidad que la rodeaba. Aquí no había lugar para distracciones. Su objetivo era claro. Comenzó su zigzagueante camino entre las mesas, cada paso resonando como un tambor en su mente. Las conversaciones que flotaban a su alrededor eran un eco de complicidad y secretos. El poder financiero que envolvía a aquel grupo era palpable y la adrenalina creció en Sofía mientras se acercaba más al epicentro de la reunión. Tenía que ser astuta, observar y descubrir mientras mantenía la mirada atenta. Al llegar a su destino, el corazón de Sofía latía de forma salvaje. Hugo se levantó y la presentó ante los demás, quienes la miraron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Esta es Sofía, una mente brillante que podría ofrecer perspectivas interesantes, dijo. Y de inmediato ella sintió el peso de su alabanza como una carga que debía justificar. Los hombres comenzaron a hablar sobre cifras y proyecciones financieras, como si los números pudieran ocultar los secretos en sus rostros. Sus palabras eran piezas de un rompecabezas, y Sofía se sumergió en la conversación, absorbiendo cada detalle, cada entonación. Subestimaron su capacidad para comprender y contribuir, lo que le dio la ventaja. Ella planteó preguntas inquietantes sobre el origen de algunas inversiones, dejando al descubierto sus instintos innatos para detectar verdades ocultas. En el transcurso de la discusión, una mención de un contrato con un socio cambió el ambiente. Sofía observó cómo los rostros de los hombres cambiaban ligeramente, un tic involuntario que delataba nerviosismo. En ese instante, una idea comenzó a florecer en su mente. Podría haber más en juego de lo que aparentaban. Para muchos, el miedo es un freno. Para Sofía, comenzó a ser un motor. Se cuestionó no solo la ética de lo que estaban discutiendo, sino cómo podría ser parte de un juego mucho mayor.
La posibilidad de salir de esa reunión era real, y no solo había que evitar el deslizamiento hacia la complicidad, sino también la necesidad de proteger no solo su futuro, sino el de su familia. ¿Cómo podría estar involucrada en algo que podría tener consecuencias devastadoras? Mientras se sumergía más en la dinámica del grupo, las palabras de Hugo reverberaban en su mente. La manipulación es un arte. Y de repente se dio cuenta de que no solo quería ser una observadora, sino que estaba en la antesala de convertirse en un jugador clave. La puerta se cerró sutilmente tras ella. Ya no había marcha atrás. Su decisión de actuar resonaba en su interior con más fuerza que nunca. El momento de... La verdad, no solo respecto a la reunión, sino acerca de sí misma, estaba a punto de revelarse. Con una determinación renovada, Sofía se dispuso a exponer lo que había aprendido, dispuesta a desenmascarar no solo al fraude potencial, sino a confrontar su propia imagen reflejada en el entorno que la asediaba. Y mientras uno de los hombres levantaba su copa en un brindis por las oportunidades, ella sabía que su papel no sería el de una simple testigo, sería el de una protagonista. Al salir del salón, el pensamiento golpeó como un trueno. Sofía estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría no solo su destino, sino también la estructura de aquellos que creían que estaban a salvo. ¿Podría estar lista para lo que venía? La línea entre la moralidad y la ambición comenzaba a difuminarse en un atisbo de revelación. La salida del salón trajo consigo una brisa de alivio y ansiedad. Sofía había atravesado un umbral que no podía deshacer. Con el eco de las palabras de Hugo y el frágil equilibrio entre moralidad y ambición palpitando en su mente, se dirigió a la terraza del hotel. Necesitaba aclarar sus pensamientos. La impulsividad no debía ser su aliada, pero la situación la exigía. Allí, rodeada por la brisa nocturna y el murmullo distante de la multitud, su mente empezó a hilar la red de conocimiento que había comenzado a tejer. Se dio cuenta de que cada cifra, cada declaración, aunque envuelta en un manto de sofisticación, vertía fragmentos de una gran historia. La relación entre los hombres y sus inversiones parecía más compleja de lo que habían compartido, y Sofía había logrado captar miradas furtivas y gestos no verbales que denotaban un temor subyacente por un futuro incierto. El sonido del cristal al chocar le trajo de vuelta al presente. Un hombre se acercó, un desconocido que, aparentemente, había notado su distracción. «Disculpa, ¿estás bien?», preguntó con un tono que emulaba preocupación sincera. Sin pensarlo, Sofía esbozó una sonrisa y desvió la mirada hacia el horizonte. Era un reflejo de la vulnerabilidad que se encontraba cautiva en su interior. A veces, una conexión momentánea podía ofrecer la claridad que tanto necesitaba. «Solo intentando aprender a nadar en aguas profundas», respondió, lo que sorprendió al hombre. Frente a ella, un atisbo de conexión humana floreció. Fue en esa pequeña conversación cuando comprendió que también necesitaba aliados, personas que pudieran ofrecerle otra perspectiva sobre el tablero de ajedrez en el que empezaba a participar. ¿Qué pasaría si ese desconocido no era solo un observador pasivo, sino alguien que podía ayudar a iluminar la verdad oscura que la rodeaba? Mientras los minutos pasaban, pasó de ser una simple observadora a una estratega. Regresó al salón con los ojos más abiertos. Cada palabra, cada mirada, ya no la asustaban. Ahora eran piezas en el tablero que ella comenzaba a comprender. Su determinación crecía. La información que había recabado hasta ese momento no solo la empoderaba, sino que la empujaba hacia adelante. Cuando Sofía vio a Hugo otra vez en la sala, se acercó con confianza. Este movimiento estaba calculado. Tenía que plantear sus dudas con firmeza. «Hugo, creo que hay más en esta historia de lo que aparentan. La inversión en la firma de Adolfo», comenzó. Pero antes de terminar, él la interrumpió. El tono de su voz cambió, revelando que estaba al tanto de las tensiones en la sala. «No es un buen momento, Sofía. Algunas preguntas pueden volverse peligrosas». El aliento de ella se detuvo por un instante. ¿Acaso había tocado un nervio? El juego había comenzado de verdad. Su rol como jugadora ya no era solo teórico. Debía ser astuta y también cautelosa. Pero, en lo profundo de su ser, un destello de verdad la empujaba a seguir adelante. La noche avanzaba y el aire estaba cargado de tensión.
Había un fraude acechando, y cada pequeño detalle que había aprendido se convertiría en su arma más poderosa. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desnudar verdades y proteger lo que amaba? Con una decisión firme, Sofía se comprometió a desentrañar este laberinto de intereses ocultos. La revelación de los secretos que guardaban sus compañeros de juego sería su siguiente objetivo. Sabía que debía actuar rápido y con astucia. El tiempo era escaso y el riesgo latente. A medida que la reunión se disipaba, Sofía miró a su alrededor, sintiendo que un nuevo camino se abría ante ella. Había llegado el momento de enfrentarse a las consecuencias de su curiosidad. No sería una espectadora pasiva, prepararía su siguiente movimiento. Y la pregunta surgió de lo más profundo de su esencia, persuasiva y amenazadora. ¿Estaba verdaderamente preparada para lo que descubriría sobre los hombres que la rodeaban y, lo que es más importante, sobre sí misma? Mientras sus pensamientos la arrastraban a un abismo de posibilidades, el son de un móvil resonó en la distancia, recordándole que la revelación final estaba cada vez más cerca. En el silencio que reinaba en la terraza, Sofía sintió cómo el aire cargado de secretos la empujaba hacia adelante. Su determinación había tomado la forma de una flecha, directa y mortal. Observó a su alrededor, estudiando a las personas que antes había considerado meros asistentes. Ahora, cada conversación susurrante parecía contener la clave para descifrar la complejidad del juego en el que se había involucrado. Decidida a desentrañar el misterio, su mente empezó a formular un plan. Buscaría información, conexiones, cualquier hilo que pudiera tirar para comenzar a desmadejar la maraña de mentiras que la rodeaba. Reuniría aliados, paracaidistas de información que, al igual que ella, buscaban la verdad en medio del caos. Al volver al salón, su mirada escudriñó el espacio. Su objetivo era claro, pero el camino estaba cubierto de peligros. La figura de Hugo se movía en la distancia, su postura erguida y su aire de poder inconfundible. Allí estaba, el hombre que había planteado más preguntas que respuestas, un enigma cuya verdad estaba cada vez más ligada a su propia vida. Sofía sabía que el momento de confrontar sus dudas había llegado. Pero, antes de hacerlo, necesitaba más información. Decidió acercarse a Ana, una colega cuya capacidad de interpretación de gestos y matices se había mostrado efectiva en ocasiones pasadas. Podía ser su primera aliada en este nuevo tablero. La encontró en una esquina, absorta en una conversación ligera. «Ana, ¿podemos hablar un momento?», dijo, estableciendo contacto visual que transmitía seriedad. Ana la miró con curiosidad y asintió, moviéndose hacia un lugar más discreto. Sofía la enfrentó, su respiración se volvió un poco más rápida al compartir sus inquietudes. «He notado algo extraño. La empresa de Adolfo está más envuelta en controversias de lo que parece», comenzó Sofía, calibrando su voz. «Hay rumores, gestos no verbales que sugieren miedo. ¿Sabes algo al respecto?». Ana frunció el ceño, una expresión de sorpresa seguida de una reflexión rápida. Sofía observó cómo su colega, en lugar de responder de inmediato, sopesaba la información como si fuera un delicado rompecabezas. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. «He escuchado murmullos, pero nunca he prestado atención. Si hay información valiosa, deberíamos revisarla. Estamos en un momento decisivo», dijo Ana, elogiando su instinto. La conversación se tornó en un intercambio de datos, un pequeño consejo mutuo. Con cada palabra compartida, Sofía sintió que una parte de la verdad se desdoblaba ante ella. Sin embargo, el verdadero desafío aún permanecía oculto: cómo llevar esos datos a la superficie sin poner en riesgo su posición. Con el firme respaldo de Ana, Sofía se dio cuenta de que su inseguridad inicial había transformado su percepción. Ya no era una simple asistente en el juego de otros, tenía el poder de influir, de actuar. Estaba preparada para dar un paso más en un mundo que a menudo decidía su destino antes de que pudiera pensar. Mientras comenzaba a tejer su estrategia, una sombra conocida se acercó. Era Hugo, y sus ojos reflejaban una preocupación inusual. «Sofía, te estaba buscando. Necesito hablar contigo», dijo, dejando entrever que su tono había cambiado, densificando el aire con una nueva tensión. El momento se acercaba. Tenía que decidir cómo jugar su carta. Un frente más ardiente se estaba dibujando frente a ella, pero su curiosidad y deseo de verdad la empujaban a adentrarse en lo desconocido. La tensión la absorbía, mientras su mente jugaba con la realidad,
¿podría realmente ser una catalizadora en ese juego lleno de sombras? Las respuestas y la confrontación se cernían sobre ella. Sofía respiró hondo. Ahora, más que nunca, comprender la verdad sobre Hugo y sus intenciones se volvería crucial. La revelación final estaba por mostrarse, y lo que descubriera podría cambiarlo todo. La voz de Hugo rompió el silencio abrasador. Sofía sintió cómo su corazón latía en un compás acelerado. Ante ella se encontraba el hombre del que dependía en gran medida el futuro de su carrera, y en sus manos las respuestas que había estado buscando. La tensión era palpable, y su deseo de comprender la verdad luchaba contra la necesidad de proteger su propia posición. «Claro, Hugo, ¿qué necesitas?», respondió, marcando un tono de confianza que apenas sentía. Él la miró fijamente, como si tratara de evaluar cuánto sabía en realidad. «Me han llegado rumores sobre algunos movimientos sospechosos dentro de la empresa», comenzó, su mirada oscura reflejando tanto ansiedad como determinación. «Quiero que estés a cargo de la investigación, necesito tu criterio». La oferta lo sorprendió. Sofía no esperaba ser vista como una líder en un momento tan crítico. Aún así, comprendió que esta era su oportunidad para demostrar su valía. Pero, como en todo juego, había que tener cuidado con quién se empleaban los movimientos. «Entiendo. Sin embargo, necesito más información para hacerlo correctamente. ¿Qué tipo de movimientos?». Hugo vaciló, lo que avivó las inquietudes en su mente. ¿Por qué estaba tan reacio a compartir detalles? «Son cosas que necesitan investigación a fondo. El problema es mayor de lo que parece», respondió, evitando profundizar. Sofía sintió un escalofrío y se prometió a sí misma mantener la atención en los detalles. Cualquier indicio que pudiera surgir en el camino requeriría su plena concentración. «De acuerdo», dijo, adoptando un tono resolutivo. «Si voy a hacer esto, necesitaré acceso a toda la documentación interna y privilegios para hablar con el equipo. No puedo actuar sin ser capaz de investigar de forma exhaustiva». Con esto, anticipaba una respuesta negativa, pero en cambio, vio la aprobación en los ojos de Hugo. «Confío en ti, Sofía, lo tienes», dijo. Ese momento cambió la dinámica. Ahora, cuando giró sobre sus talones para alejarse, una chispa de motivación iluminó su interior. Se sentía como una jugadora en un tablero de ajedrez, consciente de cada pieza y su importancia. Los días siguientes fueron una vorágine de actividades frenéticas. Con el apoyo de Ana a su lado, empezaron a hurgar en documentos antiguos, correos electrónicos desfasados y conversaciones informales que parecían indicar no solo errores en la gestión, sino potenciales fraudes claros. A medida que revelaban capas de información oculta, Sofía se convirtió en una detective astuta, refinando sus habilidades analíticas. Cada descubrimiento le brindaba confianza, y el impulso que recibió de Hugo la mantenía alerta. Sin embargo, la ansiedad pronto comenzó a hacer eco en su mente, puesto que las sombras de posibles represalias de aquellos que intentaban ocultar la verdad empezaban a asomarse. Un nuevo dilema se había esbozado. No podía ignorar que cualquier paso en falso podría costarle no solo su carrera, su estabilidad personal. Mientras más se sumergía en la investigación, más pesados se volvían los secretos que había comenzado a desentrañar. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para obtener la verdad? Su determinación se intensificó, aunque una sombra de duda amenazaba con invadirla. ¿Podría realmente cambiar las reglas del juego? La noche de su primera reunión con el equipo se aproximaba, y a medida que el reloj avanzaba, la presión crecía. Sin embargo, un nuevo mensaje en su teléfono hizo que el aire se le helara en los pulmones. Era una conexión inesperada, y el contenido del mensaje la dejó aún más intrigada. Un nombre resonaba en su mente: Adolfo, el hombre que había permanecido en la penumbra de su investigación, pero cuya figura amenazaba con hacerse más grande. Hugo, Ana, Adolfo, las piezas del rompecabezas se movían, pero ella no tenía todas las respuestas. ¿Sería capaz de convertir esta tensión en una ventaja antes de que alguien decidiera sacarla del juego? El momento crucial se acercaba. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el precio podría ser alto. Sofía estaba en la cúspide de un cambio monumental. Mientras se preparaba para la reunión, la determinación ardía en su interior. La tensión que había sentido durante semanas se evaporó, transformándose en una energía enfática.
El nombre de Adolfo resonaba no solo como un peligro, sino como una pieza clave del rompecabezas que finalmente se empezaba a encajar. Había comprendido que su viaje, que había comenzado con dudas y temores, ahora se encaminaba hacia un desenlace donde podía demostrar su verdadero valor. La sala de conferencias era impresionante y estaba decorada con elegancia. Sofía se sentó con una serenidad que contrastaba con la agitación que había sentido al principio. Empoderada por los conocimientos adquiridos, no solo se estaba jugando su propio futuro, sino el de todos los involucrados en esta trama de engaños. Sabía que debía ser precisa y astuta, pues tenía que enfrentar a los mismos hombres que habían subestimado su potencial. Cuando la reunión dio inicio, el ambiente se tornó denso. Hugo aperturó formal, y mientras iba presentando los puntos que habían acumulado durante la investigación, Sofía tomó la decisión de intercalar intervenciones estratégicas. Cada contribución suya no solo se convirtió en un argumento sólido, sino que también comenzó a ser notada. Sus colegas, que antes la veían como una mesera, ahora reconocían en ella una voz autoritaria, que podía hablar desde la experiencia y el aprendizaje. Fue entonces cuando escuchó la mención del nombre de Adolfo. Un roce de inquietud cruzó su rostro, pero se centró en la posibilidad de desenmascarar su rol en la conspiración. Necesitamos evaluar cómo las decisiones de Adolfo han afectado la narrativa de nuestra empresa, interrumpió, su tono firme resonando en la sala. Vio con claridad cómo se formaba un desconcierto entre los rostros de los presentes. Un murmullo se desató, y la mirada desconfiante en los ojos de varios hombres dejaba entrever que no estaban acostumbrados a que alguien como ella, una mujer que había emergido de un rol considerado secundario, retara sus afirmaciones. La reunión avanzó, y mientras cada comentario de Sofía se infiltraba en la conversación, su confianza crecía. Se dio cuenta de que, con cada nuevo dato que compartía, estaba construyendo un argumento sólido que podría llevar a poner al descubierto la red de corrupción en la que se habían convertido sus colegas. Estaba decidida a que el juego llegara a su fin. Finalmente, la pieza culminante llegó cuando, tras horas de intercambio, Sofía propuso audazmente que se organizase una auditoría externa. Necesitamos claridad. Solo así podremos saber qué está sucediendo realmente y, más importante aún, desmantelar cualquier intento de fraude que socave la integridad de lo que hemos construido, dijo con voz tranquila, pero llena de carácter. El efecto fue inmediato. Con la aprobación de su sugerencia, sintió un estallido interno de satisfacción. Había llegado a un punto donde, en lugar de una simple mesera, era reconocida como una colaboradora esencial y crítica en la lucha por la verdad. La sorpresa de Hugo y el respeto que pudo vislumbrar en sus ojos la validó en un nivel que jamás había imaginado alcanzar. Al finalizar la reunión, con la luz del día comenzando a caer, se reunió de inmediato con Ana. Aumentaba la expectación de lo que sucedería en la auditoría y, más allá de todo, una sensación de orgullo la abrumaba. Se dio cuenta del progreso que había hecho no solo en su vida profesional, sino también en su crecimiento personal. Le había dado voz a su verdad, rompiendo cadenas que habían limitado su potencial. Mientras se aventuraba fuera del edificio, una llamada inesperada de Alejandro interrumpió sus pensamientos. Su voz sonaba aliviada. Sofía, quiero que sepas cuánto aprecio lo que has hecho. Has convertido el miedo en fortaleza y el caos en orden. No solo has salvado mi empresa, has transformado tu vida. Estoy aquí para apoyarte en lo que necesites. Su corazón se llenó de gratitud, comprendiendo que no solo había luchado por lo correcto, sino que también había encontrado su lugar, en un mundo donde el valor y la verdad prevalecen. La transformación era real. Había conseguido crear una imagen de sí misma que jamás se habría imaginado. Al andar por las calles del pueblo, el peso de sus responsabilidades se había aligerado. Sofía sabía que había alcanzado un hito en su vida. Sus hijos, quienes durante tanto tiempo habían sido el motor de su esfuerzo, pronto verían en ella un modelo a seguir. Había demostrado que no importaba de dónde se venía, sino a dónde se estaba dispuesto a llegar. Aquella mujer que alguna vez había sentido ansiedad y temor, había ascendido para convertirse en un pilar de confianza y resiliencia.
La vida, que una vez se sentía como una carga pesada, ahora era un viaje emocionante. Sofía había conquistado su propio monte, y con ello había hallado su verdadera voz. Su éxito resonaba no solo en los logros laborales, sino también en el corazón de la madre que aspiraba a ser un faro de esperanza para sus hijos. Por todo esto, es el momento de actuar. Si quieres recibir historias conmovedoras como esta, necesitan suscribirse ahora. No dejen pasar la oportunidad de ser parte de esta comunidad que busca superarse cada día. Y no olviden dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Su apoyo hace toda la diferencia. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre cómo continuará esta historia. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.